Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo tutorial donde vamos a realizar nuestro circuito eléctrico. Entonces, donde aprenderemos a usar eh, los instrumentos de medición, lo que es el amperímetro, ¿no? Entonces, para ello vamos a armar un circuito eléctrico, ¿sí?, de corriente continua, ¿sí? Entonces, para ello, como ya hemos visto en el primer video que lo he realizado, eh, les enseño cómo utilizar o cómo sacar los diferentes componentes eléctricos, ¿sí? Entonces, para ello, para el circuito, para realizar la simulación de este circuito, entonces vamos aquí, en esta parte, y vamos a sacar nuestra fuente, ¿no? Como vamos a trabajar en corriente continua, entonces necesitamos nuestra corriente en nuestra fuente en corriente continua, ¿sí? Entonces vamos acá a Power Source, ¿no? Power Source, ¿no? Entonces vamos a obtener en esta parte, ¿no?, que dice DC Power. Entonces, una vez seleccionado, lo vamos a hacer clic en OK. Entonces, se nos desprende ya la fuente, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo clic y soltarlo, ¿no? Entonces, luego también necesitamos lo que es ground o la referencia o la puesta a tierra, ¿sí? Entonces damos OK y le ponemos por en esta parte, ¿sí? También vamos a cerrarlo. Vamos a utilizar lo que es una resistencia. Vamos a realizar un circuito básico, ¿sí? Entonces, en esta parte donde dice Place Pass, ¿sí? Entonces, vamos a obtener nuestra resistencia, ¿no? En esta parte, como pueden ver, tenemos distintos elementos o componentes, ¿no? Entonces, tenemos nuestra resistencia, ¿sí? Damos clic y vamos a poner una resistencia de 330, ¿sí? Una resistencia de 330 compuestos sobre aquí, ¿sí? Podemos hacer clic en cualquier valor y podemos modificarlo o buscarlo ese valor, ¿sí? Entonces, como ya tengo aquí, lo voy a hacer clic en OK y lo voy a poner en esta parte, ¿sí? Para poderlo girar, a cerrarlo, vamos a darlo control R, ¿sí? Y de esta manera nos gira el elemento, ¿sí? Si queremos cambiar el valor de la resistencia, recordemos que tenemos que hacer doble clic y se nos desprende de esta ventana y no podemos cambiar el valor de la resistencia, ¿sí? Entonces, y vamos a acercarlo, poner un cable por acá. Entonces ya tenemos nuestro circuito eléctrico, ¿sí? Esto vamos a unirlo aquí. Entonces tenemos una fuente de 12 voltios y una resistencia de 330, ¿sí? Normalmente no, puede ser de 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios, ¿sí? Estamos trabajando en corriente continua. Entonces, para obtener el voltaje en la resistencia, ¿sí?, entonces vamos a sacar nuestro instrumento de medición, ¿sí?, que es, en este caso, un multímetro, ¿sí? Entonces lo vamos a poner por esa parte. Lo vamos a poner. Bien. Entonces, como podemos ver, este multímetro tiene dos signos, positivo y negativo, ¿sí? Siempre para medir voltajes o la caída de voltaje de un elemento se tiene que medir en paralelo, ¿sí? En paralelo. Y para medir la corriente se tiene que poner en serie, ¿sí? De esta manera estamos colocando nuestro multímetro en forma paralela. Entonces, si hacemos doble clic en esta parte, se nos desprende la ventana y podemos ver, ¿no?, que este multímetro mide la corriente, mide el voltaje, la resistencia y los decibeles, ¿sí?, tanto en corriente continua y corriente alterna. Pero en este caso, la línea recta que tenemos aquí representa que estamos trabajando en corriente continua, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí nuestro voltaje para verificar la caída de voltaje en esta resistencia. También vamos a medir la corriente que circula por esta rama o por esta rama, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a borrarlo. Para borrarlo, simplemente clic derecho y se nos desprende una ventana donde nos dice Delete, ¿sí? O simplemente con el teclado presionamos la tecla Delete, ¿sí? Se nos borra, ¿sí? Vamos a colocarlo este multímetro para medir la corriente, ¿no? Entonces tenemos que conectarlo en serie. Y de esta manera tenemos ya conectado lo que es el multímetro para la medición de la corriente y el multímetro conectado para la medición del voltaje en la resistencia, ¿sí? Entonces de esta manera vamos a hacer doble clic, ¿sí? Esto vamos a seleccionar en A, que va a medir amperios, ¿sí?, en corriente continua, ¿sí? En esta parte, doble clic, se nos cuenta que esto va a ser voltaje, ¿sí? En esta parte vamos a tener lo que es la corriente y esto vamos a tener
lo que son los voltajes, ¿sí? Entonces, recuerden la polaridad, sí, también influye bastante, ¿no? Si pongo al revés la polaridad, simplemente la corriente tendrá de signo contrario, ¿sí? Entonces, ahí en esta parte, como podemos ver, tenemos un símbolo, ¿sí? Para la respectiva simulación, ¿sí? Podemos ver en esta parte. Entonces, vamos a correrlo o ejecutarlo, ¿sí? Y como podemos ver, tenemos una corriente de 36.36 miliamperios que circula por esta rama, ¿sí? Y 12 voltios, sí, 12 voltios. Teoría debe ser el mismo, sí, 12 voltios, sí. No tenemos más resistencia, sí. Entonces, si queremos comprobarlo, simplemente tenemos que aplicar la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm, la corriente que circula por toda esta rama, por todo este circuito. Entonces, aplicando la ley de Ohm, sería los 12 voltios, tengo en esta parte, dividido para la resistencia de 330, ¿sí? Entonces, tendremos una corriente de 36.36 miliamperes, ¿sí? De esta manera, realizamos nuestra simulación de este circuito simple. Entonces, vamos a detenerlo para, para el siguiente ejemplo. Vamos a realizar, esto lo voy a realizar en otro video, ya en circuitos, asimismo de corriente continua, pero donde vamos a colocar un LED, ¿sí? Un diodo LED. Entonces vamos a verificar que la caída de voltaje en la resistencia, si ponemos la resistencia, ya no va a ser los 12 voltios, sino también va a existir una caída de voltaje en el diodo, ¿sí? Entonces, espero que lo hayan comprendido, ¿no? Cómo utilizar, ¿no? El multímetro y también para corrientes y el multímetro para voltaje, ¿no? Entonces, y también cómo obtener o cómo sacar los respectivos elementos, ¿no? Como es la resistencia, ¿sí? Como es la fuente y también es lo que es la referencia, ¿sí? Entonces, esto sería todo. Espero que les haya servido y no se olviden suscribir a mi canal.